A medida que la violencia, los conflictos y la enemistad entre varias naciones extranjeras, nativos americanos y colonos estallaban en la frontera occidental, también lo hacían las batallas coordinadas entre cada bando. Algunas de las guerras más famosas y las batallas que ocurrieron entre ellas tuvieron lugar en el oeste americano, como la Revolución de Texas, la batalla de Little Bighorn y la Guerra de Nube Roja, solo por mencionar algunas. Sin embargo, más allá de estos grandes conflictos y campos de batalla cubiertos de sangre, hubo enfrentamientos mucho más pequeños que en su mayoría quedan fuera de los libros de texto actuales. La verdad es que hubo tantas guerras pequeñas y tensiones no resueltas que se necesitarían miles de páginas de texto para intentar resumir cada uno de los conflictos que existieron en la frontera. Así que, para entender estas luchas menores y descubrir los fascinantes acontecimientos que llevaron a tal caos, aquí está el siguiente video de una serie de ensayos que destacan las batallas menos conocidas del Viejo Oeste, de las que probablemente no has oído hablar. Presentando el sangriento conflicto llamado la enemistad entre los Brooks y los McFarland, un periodo de 6 años de enemistad entre dos familias forajidas que culminó en uno de los tiroteos más legendarios en la historia de Oklahoma. Las raíces de la enemistad entre los Brooks y los McFarland se remontan hasta el 3 de abril de 1854, con el nacimiento del patriarca de la familia Brooks, Willis Brooks Jr. Nació en las colinas onduladas del condado de Lawrence, Alabama, hijo de Willis y Louisa Jenny Brooks. Willis era uno de 5 hermanos que pertenecían al clan Brooks. Los otros se llamaban Gaines, Mac y Henry, todos liderados por el hermano mayor, John. Todos eran hijos de firmes partidarios de la Confederación durante la Guerra Civil, 7 años después, un grupo raro de rebeldes en un vecindario que, por lo demás, simpatizaba con la Unión. Eran muy despreciados por su comunidad, pero aceptaron el odio y siguieron adelante de todos modos. Willis Sr. estaba decidido a servir en el ejército confederado por cualquier medio necesario, pero finalmente fue rechazado debido a preocupaciones por su edad. Para compensar el rechazo, se unió a la caballería confederada como talabartero. Trabajó con el escuadrón durante 2 años. Sin embargo, cuando regresó a casa, no todo seguía igual en la granja de la familia Brooks. Su esposa, Jenny, era mitad cherokee y mucho más joven que su esposo. Teniendo esto en cuenta, ella era constantemente acosada por uno de sus vecinos, lo que dejaba a Willis Sr. nada contento. Unos días después, el patriarca de los Brooks se hartó y asesinó a su agresor a sangre fría. Sin embargo, no fue sin consecuencias, y los amigos del hombre asesinado tomaron venganza por su cuenta, disparándole a Willis Sr. a quemarropa justo frente a la casa familiar. Unos días después de darle sepultura, los justicieros atacaron una vez más, matando a John Brooks mientras trabajaba en los campos. Jenny Brooks fue testigo del asesinato de su esposo y conocía a los 7 hombres responsables como la palma de su mano. Ella convenció a los 4 hermanos restantes de buscar justicia por su propia mano, y durante los siguientes 18 años, los 7 asesinos de Willis Sr. fueron eliminados uno por uno. En ese momento ya era finales de 1883, y los 4 hermanos Brooks ya eran adultos, incluyendo a Willis Jr. Su crianza había estado marcada por la violencia, los tiroteos y el vigilantismo, lo que definió la maduración del clan Brooks. Incluso cuando los responsables del asesinato de su padre ya habían muerto, ellos seguían aterrorizando a la comunidad sin importarles nada. Finalmente, el alguacil del condado de Lawrence, Alex Heflin, ya no ignoró más su acoso. La familia Brooks se había convertido en algo más que un dolor de cabeza, y ahora estaban atormentando a civiles inocentes. El 14 de abril de 1884, él nombró como agentes a un par de hombres curtidos del condado de Lawrence para arrestar a los hermanos. Cuando el partida de hombres comisionados finalmente se enfrentó a los Brooks, inmediatamente los recibieron a tiros. Uno de los agentes, llamado Phillips, fue baleado y asesinado, mientras que Gaines Brooks también encontró su final. La pierna de Henry Brooks fue destrozada por una bala perdida y le amputaron una parte, por lo que desde entonces fue conocido como Henry Pierna de Palo Brooks.
Los 3 hermanos sobrevivientes recibieron el mensaje alto y claro y supieron que su tiempo en el condado de Lawrence había llegado a su fin. Durante los siguientes 7 años estuvieron de un lugar a otro en la frontera, moviéndose hacia el oeste a asentamientos como el condado de Cook, Texas, el territorio indio y finalmente Dogtown. Dogtown era un nuevo puesto avanzado ubicado entre los ríos Canadian Norte y Canadian Sur. Estaba en el corazón de la nación Creek y por lo tanto era una pequeña comunidad sin ley rodeada de tierras de cultivo de gran potencial. La familia Brooks se convirtió en rancheros, aparentemente dejando atrás su vida delictiva. Willis Jr., el nuevo patriarca, se casó y tuvo 8 hijos. Su hija mayor, Frances, se mantuvo especialmente cercana a su padre. Ella se casó con un hombre llamado Columbus Sam Baker, también originario de Alabama y un padre devoto. Él también juraría lealtad al clan Brooks, para bien o para mal. Mientras tanto, otra familia de infamia sureña emprendía una travesía similar hacia el oeste, hacia lo que hoy es Oklahoma. Los McFarland estaban liderados por su propio patriarca, Jim McFarland, un conocido ladrón de ganado del que se rumoreaba que tenía tendencias violentas. Cuenta la leyenda que era buscado por asesinato en Kentucky, donde un grupo de granjeros locales se reunió para evitar que robara su ganado. Finalmente, Jim se vio obligado a evadir la creciente presión y marcharse hacia el oeste. Su familia era más pequeña que el clan Brooks, pero igual les gustaba la tranquilidad de Dogtown. Se estableció a 4 millas al norte del rancho de la familia Brooks y poco después se casó con una mujer Creek llamada Sarah Watson. Con el paso de los años, los hermanos de Jim, Sam y Joe McFarland también llegaron a Dogtown. A ellos se les unió el hermano de Sarah Watson, Sandy, junto con un hombre indígena llamado Bill Franklin. Los McFarland también eran amigos de un dúo de padre e hijo que vivían justo al noroeste de su rancho. Sus nombres eran George Riddle y Alonzo Lon Riddle. La pareja ayudó a Jim y compañía en los primeros días de su granja. Durante años, los Brooks y los McFarland vivieron en armonía, rara vez chocando, pero tampoco compartiendo mucho entre ellos. Vivían en paz, aprovechando la tierra a su propio ritmo, y a veces metiéndose en sus propias travesuras y fechorías, protegidos por las sombras sin ley del territorio indio. Fue hasta 1896 cuando las cosas llegaron a un punto crítico, y una enemistad de 6 años alimentó un periodo de terror y violencia del que todavía se habla hoy en el centro de Oklahoma. Era un día de primavera templado, el 24 de abril de 1896 en Dogtown. Un miembro de los Rangers de Texas anónimo, pero ya entrado en años, se había retirado en el exuberante paisaje del territorio indio y tenía un gran alijo de dinero escondido en su propiedad. Aparentemente, Thomas Brooks recibió el dato sobre ese botín, y ese día tenía la tarea de robarle al Ranger todo lo que ocultaba. El único problema era que el miembro de los Rangers de Texas sabía que se avecinaban problemas y sorprendió a Thomas. Sin la ley que lo hiciera rendir cuentas, el Ranger disparó y mató al hijo mayor de Willis Brooks justo ahí en su propiedad. La noticia llegó a la familia Brooks, y el patriarca mencionado, Willis Jr., estaba furioso. Estaba convencido de que alguien le había avisado al Ranger de Texas, pero ¿quién? ¿Quién pondría en peligro voluntariamente la vida de su propio hijo? Seguramente no podría ser nadie de su propio rancho. Después de obsesionarse con la muerte de su hijo mayor, Willis Jr. llegó a una conclusión. El viejo Jim McFarland del norte debió haberle contado a Thomas sobre el escondite del dinero y luego avisó al viejo Ranger para traicionar a los Brooks. No había ningún otro motivo, pero no importaba. El líder de la familia Brooks ya había tomado una decisión. Willis enfrentó a Jim en los días siguientes, para gran desconcierto del señor McFarland. Jim afirmó que no era un soplón, pero estaba al tanto de los planes de Thomas. Según el ladrón de ganado, Thomas se había metido con una banda local de ladrones que se había enterado del botín de los Rangers de Texas. Dijo que Thomas tenía las manos largas e intentó robarlo todo él solo, incapaz de burlar al Ranger por su cuenta. Willis no creyó la historia de Jim ni por un segundo y amenazó con dispararle a McFarland ahí mismo.
Jim le devolvió la amenaza, y desde ahí la rivalidad entre Brooks y McFarland comenzó a crecer. Ninguno de los patriarcas volvió la vista atrás. Entre 1896 y 1898, las dos familias continuaron lanzándose amenazas veladas y hostigamientos desde distintos puntos del pueblo. Los Brooks estaban decididos a contraatacar de cualquier manera posible y enviaron a Henry Pierna de Palo Brooks al norte para robar caballos de los establos de los McFarland. En algún momento de 1898, lo atraparon con las manos en la masa y fue arrestado por el alguacil adjunto Frank Jones. La cárcel en Chandler, Oklahoma, se convirtió en su nuevo hogar. El resto de los Brooks de inmediato empezó a planear la fuga de Henry, mientras le enviaban paquetes desde casa llenos de productos horneados y otros alimentos. En una de esas entregas, Henry recibió lo que los Brooks llamaban jarabe, que en realidad era un ácido muy fuerte que podía disolver metales débiles. Para ocultar su boleto de salida de la prisión, Henry talló un compartimento secreto en su pierna de palo, deslizando el jarabe dentro para evitar que lo detectaran. Desafortunadamente para Henry, recibió la visita de nada menos que el legendario alguacil del condado de Lincoln, Bill Tillman. Tillman hizo que el hermano Middle Brooks le quitara la pierna de palo y descubrió el jarabe secreto. Sin ningún medio para huir, Henry fue condenado más tarde y permaneció encarcelado durante otros 4 años. De vuelta en Dogtown, la enemistad entre los Brooks y los McFarland casi llegó a un final prematuro. En enero de 1899, Jim McFarland retó a un hombre llamado John Johnson a un duelo con armas de fuego después de que los hombres discutieran por una cuenta en la tienda general local. Sacando sus armas frente a la casa que pertenecía al hermano de Jim, Joe, el viejo McFarland fue demasiado rápido para Johnson y le disparó 5 balas al pobre tipo antes de que pudiera siquiera hacer un solo disparo. No solo arriesgó Jim su vida esa noche, sino que también se puso directamente en la mira de los alguaciles locales cuando fue acusado del asesinato de Johnson al año siguiente, en enero de 1900. Había sido procesado en Muskogee, Oklahoma, pero como los únicos testigos creíbles eran los otros hermanos McFarland, la fiscalía no tenía pruebas suficientes para condenarlo. A lo largo del año siguiente, Jim acumuló cada vez más cargos criminales, que iban desde un intento de asesinato premeditado hasta falsificar su propia muerte. El primer cargo fue desestimado, ya que no había pruebas suficientes para encarcelarlo, y el segundo cargo fue retirado completamente después de que el hombre que lo demandaba, su antiguo empleador, lo perdonó. Según la leyenda, Jim le contó una historia sobre haber sido atacado y secuestrado por bandidos mexicanos, y la farsa de su muerte fue rápidamente olvidada. Algunos de los agentes de la ley cercanos llegaron a creer que los hermanos Brooks eran responsables, pero estaban demasiado ocupados para llevar a cabo cualquier tipo de investigación. La mala sangre entre las facciones rivales realmente llegó a su punto máximo en el verano de 1902, cuando la Western Railway Company fue contratada para construir una línea entre Fort Smith, Arkansas y Guthrie, Oklahoma. Como resultado, fue necesario construir un pueblo ferroviario cerca de Dogtown. Dos empresarios de Fort Smith, George Sparks y Cliff Spear, eligieron un sitio seleccionando un terreno justo entre las casas de las familias Brooks y McFarland. Sabiendo que la tensión sería inevitable, Sparks y Spear eligieron a 2 abogados, el alguacil adjunto S. Morton Rutherford y su socio inmobiliario Jesse Hill, para resolver el asunto. Rutherford y Hill visitaron a ambos bandos, asegurando a cada clan que no habría favoritismos en el proceso de construcción de Spokogee, el nombre del nuevo pueblo ferroviario. Sin embargo, ni los Brooks ni los McFarland realmente lo creyeron y se fueron de las reuniones disgustados. Los McFarland estaban especialmente cautelosos, ya que Jim todavía estaba fuera trabajando en una arriada de ganado en México, el 1 de julio de 1902. Los promotores de Spokogee organizaron una celebración, realizando una venta de lotes de propiedad por $25 después de comprar 320 acres de tierra a la nación Creek. Todo iba de maravilla también, hasta que el enfrentamiento entre los Brooks y los McFarland aguó la fiesta. Justo afuera de la oficina del promotor, John Brooks, hijo de Willis Jr., provocó una discusión con Lon Riddles, uno de los confidentes de los McFarland.
John sacó su revólver, pero antes de que pudiera disparar, un viejo encargado del campamento confederado llamado G.G. Tyson intervino desarmando al beligerante Brooks. Sin embargo, la intervención hizo poco para calmar los ánimos, y los dos hombres terminaron peleando a puñetazos. Entonces John sacó unos puños americanos y empezó a golpear a Riddle hasta dejarlo hecho papilla. De nuevo, Tyson intervino y confiscó los puños americanos, pero para ese momento el daño ya estaba hecho. Columbus Sam Baker, el cuñado de John, había llegado al lugar armado con su confiable rifle. Apuntó a la cabeza de Lon Riddle con la intención de matarlo. Hill, uno de los abogados de Fort Smith, sin embargo, intervino él mismo. Con calma, empujó el rifle hacia abajo y le dijo a Baker: «No hagas tonterías». Sam Baker obedeció, pero traicionó cuando en su lugar sacó un revólver y se lo puso en la cara a Jesse Hill. En ese momento, el compañero de Hill, un experimentado alguacil de los Estados Unidos llamado Morton Rutherford, apareció y le apuntó con su arma a Baker. Ahora, el hijo de Baker, Bill, no tuvo más opción que apuntar su rifle hacia Rutherford. Era uno de los enfrentamientos más tensos que cualquiera hubiera visto en el oeste. La ansiedad era palpable. Cualquiera podía recibir un disparo a quemarropa sin remordimiento. Justo a tiempo, el promotor original de Spokogee, Cliff Spear, permitió que prevaleciera la calma. Agarró suavemente el cañón del arma de Rutherford y lo bajó al suelo, asintiendo a Baker después de darle la oportunidad de huir ileso. Una vez que su padre estuvo lo suficientemente lejos, Bill bajó los brazos y corrió tras Sam. Los dos se dirigieron directamente de regreso al rancho de la familia Brooks para informar a Willis lo que había sucedido. Willis, por supuesto, estaba enfurecido por los acontecimientos del día y reunió al resto de su familia para cabalgar hasta la plaza de Spokogee. Allí se encontraron cara a cara con los líderes de los McFarland, incluyendo a George y Lon Riddle. Ambos bandos estaban completamente preparados para una guerra total. Un tiroteo estaba a solo unos momentos de ocurrir. Sin embargo, el alguacil Rutherford no permitiría que se derramara sangre en su futura ciudad y medió entre los hombres como solo un verdadero abogado de la frontera podría hacerlo. De alguna manera, sus sabias palabras surtieron efecto, aunque solo temporalmente. Los Brooks y los McFarland se fueron por caminos separados, enfurecidos y prometiéndose en secreto desatar su ira a su debido tiempo. Los nuevos habitantes de Spokogee nunca se recuperaron de las oscuras nubes de tormenta del 1 de julio. Sabían bien que no debían creer que las dos familias rivales habían superado sus disputas y se movían por el pueblo con el inquietante presentimiento de que se desataría la violencia. El pueblo mismo nunca creció como resultado, y Spokogee cerraba sus tiendas y ventanas cada vez que los bien armados Brooks o McFarland cabalgaban por las calles. De vuelta en sus respectivos hogares, ambas familias estaban listas para una masacre. Ninguno de los dos bandos temía admitir que su odio por el otro estaba en su punto más alto. Los McFarland especialmente estaban furiosos por la humillación pública del 1 de julio y tramaron durante más de 2 meses el plan perfecto para acabar con el reinado de terror de los Brooks de una vez por todas. Los McFarland esperaron el momento para atacar, y la ocasión finalmente llegó el 22 de septiembre de 1902. Una tormenta eléctrica retumbaba a lo lejos, avanzando lentamente hacia Spokogee. Sabían que esto dificultaría la capacidad de los Brooks para trabajar en los campos ese día, y se mantuvieron ocultos en las sombras del nuevo pueblo ferroviario. De regreso en el rancho de los Brooks, el ganado corría en todas direcciones, mientras Henry, recién salido de prisión, y su sobrino Earl Brooks los acorralaban por el pastizal. Eso dejó poco que hacer para Willis y los otros hermanos, así que él, Clifton y John decidieron ir a la oficina de correos y recoger el correo de la semana. Pocos sabían ellos lo que les esperaba a la vuelta de la esquina. Los McFarland estaban escondidos al otro lado de la oficina de correos y enviaron a George Riddle para que actuara como si estuviera haciendo sus quehaceres por el pueblo con total tranquilidad. La esperanza era que pudiera provocar lo suficiente al grupo de Brooks que venía para que estallara una pelea. No pasó mucho tiempo para que su corazonada se hiciera realidad. Cuando Wills, Clifton y John finalmente llegaron, ataron sus caballos y caminaron hacia la entrada de la oficina de correos.
Cuando entraron, George Riddle salió, agitando los brazos, revisando su correspondencia. La familia Brooks no pudo resistirse y gritó insultos y amenazas veladas entre dientes apretados. Riddle no se inmutó, murmurando sus últimas palabras, quizá también fatales. «Mátenme si quieren. Estoy desarmado y solo se muere una vez». Maldijeron a George Riddle y en solo unos segundos 3 pistolas fueron apuntadas a su cara. El peón del rancho corrió al otro lado de la calle, donde el alguacil Rutherford estaba observando desde el porche de su oficina. Suplicó que interviniera, creyendo que el antiguo alguacil convertido en abogado podía darle refugio. Rutherford hizo todo lo posible, pero no logró hacer cambiar de idea al bando rival. Riddle ni siquiera había terminado su súplica cuando una bala de la pistola de Willis Brooks lo alcanzó en la cabeza. Algunos dicen que Sam McFarland, aún agachado en su escondite, disparó el primer tiro en un intento de asustar a los Brooks, y que Willis respondió disparándole a Riddle. De cualquier manera, George cayó al suelo, y Willis corrió para dispararle 2 veces más solo para asegurarse. Desafortunadamente para Willis, su furia vengativa tuvo un costo. En su furia, permitió que Rutherford sacara su propia pistola y disparara una bala directamente en la cadera derecha del patriarca Brooks. Willis cayó primero en la calle embarrada, se recuperó y luego se levantó de un salto para intentarlo una vez más. En ese momento, todos los hombres armados en la plaza Spokogee estaban disparando y Willis quedó atrapado en el fuego cruzado. Una bala le atravesó el pecho y literalmente murió con las armas echando fuego. Clifton y John se defendieron mientras tanto, pero rápidamente fueron superados en número. Clifton casi logró salir con vida a pesar de tener 3 heridas de bala en la pierna, el cuello y el pecho. Pero durante su intento de escape, Jim McFarland y Lon Riddle lo alcanzaron a caballo y lo abatieron a tiros. John de alguna manera sobrevivió, a pesar de ser acribillado por innumerables balas recubiertas de acero, logrando llegar a la parte trasera de la oficina de correos para refugiarse. Una vez que se disipó el humo, el alguacil Rutherford tenía mucho trabajo por delante. Rastreó a los 3 culpables del bando McFarland, es decir, Jim, Joe y Lon Riddle. Fueron entregados al alguacil adjunto Grant Johnson de Uvalde, Oklahoma, y encerrados en la cárcel del condado. 2 días después, fueron acusados de asesinato por el tribunal del comisionado del condado, pero se les permitió regresar a casa después de pagar una fianza. John Brooks, mientras tanto, aún en estado crítico, también fue acusado de asesinato, pero permaneció postrado en cama en Spokogee. Los otros Brooks asesinados, Willis y Clifton, fueron enterrados junto a la tumba de Thomas en Checotah. El último clavo en el ataúd de la enemistad entre los Brooks y los McFarland sería clavado apenas 3 semanas después. El 10 de octubre de 1902, Jim y Sarah McFarland iban de regreso a casa después de atender asuntos en Wilica, cuando cayeron en una emboscada a las afueras de Old Watsonville. Una figura oculta acechando cerca del cruce del río disparó contra la pareja con un rifle de repetición. Jim fue alcanzado por la espalda. Una bala le perforó la espalda. Él exhaló su último aliento momentos después, y así todo quedó en silencio en el corazón del territorio indio. Los agentes locales investigaron el asesinato en las semanas siguientes, pero no lograron encontrar ninguna evidencia relevante. Se rumoraba en el pueblo que Henry Brooks y Sam Baker llevaron a cabo el ataque, completando el ciclo de venganza por su hermano y su padre. Otra fuente estaba convencida de que McFarland fue eliminado por uno de sus propios hombres, enojado por su manera de hacer negocios. Sin pruebas suficientes para condenar, todos quedaron libres de culpa, y el asesino de Jim sigue siendo anónimo hasta el día de hoy. Cuando se calmó la polvareda tras la disputa de 6 años, el pueblo de Spokogee no logró prosperar, y su nombre fue cambiado a Dustin después de que las vías del ferrocarril del oeste finalmente se completaron en 1903. Los Brooks y los McFarland que quedaban tomaron caminos separados, como si sus conflictos despiadados nunca hubieran existido en primer lugar. En 1905, Henry Pierna de Palo Brooks fue atrapado robando caballos una vez más. Le dieron una condena de 10 años para cumplir en Fort Leavenworth, Kansas, pero fue puesto en libertad condicional después de 6 años en 1911.
Al salir en libertad, regresó a la tierra de origen de la familia Brooks en el condado de Lawrence, Alabama. De vuelta en la comodidad de Hill Country, Henry cuidaba a su madre anciana mientras se hacía un nombre en el negocio del contrabando de licor. Dominó el mercado negro durante casi una década antes de que la muerte llamara a su puerta. En enero de 1920, el sheriff John Robinson y su grupo de agentes rodearon a Henry Steele, exigiendo que el fabricante de licor ilegal se rindiera de inmediato. Henry había jurado no volver a acabar entre rejas, prometiendo no volver jamás a la prisión. Derribó la puerta de una patada y disparó su revólver a todo hombre al que pudo apuntar, antes de que los agentes armados respondieran al fuego. Pata de Palo recibió 12 disparos y sucumbió a sus heridas al anochecer. 9 años antes, Sam Baker había corrido una suerte parecida. Era aún más pendenciero en su vejez y se peleó con el comerciante Cheyenne equivocado. El comerciante en cuestión se cansó de la beligerancia de Baker y le disparó por la espalda. Baker se desangró minutos después. Jenny Brooks, la matriarca original de la familia, terminó sobreviviendo a todos sus hijos varones. Tenía 98 años cuando finalmente estiró la pata, muriendo en marzo de 1924. Algunas de sus últimas palabras elogiaron a sus hijos, declarando con orgullo que murieron como hombres, con las botas puestas. Los McFarland, por otro lado, desaparecieron y volvieron a la vida civil. Joe, Sam y Lon Riddle finalmente fueron absueltos de sus cargos de asesinato y reanudaron su vida en la zona de Dogtown. Sus descendientes aún reclaman las tierras al norte de Dustin, Oklahoma, hasta el día de hoy, y la leyenda de la disputa entre los Brooks y los McFarland sigue viva en las huellas de Spokogee y más allá.